Bueno, muy buenas noches, chicos. Qué gusto nuevamente compartir una clase más de diseño y elaboración de proyectos. El día de hoy continuamos con lo que es metodologías de investigación. Se tiene planificado realizar una actividad práctica para aplicar esta metodología, el enfoque cualitativo y cuantitativo, y con ello poder entender un poquito mejor la forma de aplicación de este proceso de investigación. Bien, el día de ayer habíamos hablado sobre lo que es la metodología de investigación, habíamos abordado los temas relacionados a lo que es investigación científica, en lo cual habíamos definido como investigación científica al conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Para poder realizar la investigación, tenemos que aplicar una metodología de investigación. Esta metodología generalmente tiene diferentes enfoques, enfoques cuantitativos, enfoques cualitativos o enfoques mixtos. Y ya habíamos explicado, o ustedes ya tienen conocimiento de cuáles son los diferentes tipos de enfoques, qué es cuantitativo, qué es cualitativo. Sin embargo, habíamos explicado que la parte del enfoque cuantitativo se relaciona al análisis de cantidades, de números, de porcentajes, enfocado a la medición del fenómeno, utilizando para ello estadísticas, haciendo pruebas de hipótesis, haciendo análisis de causa-efecto. Decíamos que el proceso, en este sentido, en el enfoque cuantitativo, es un proceso secuencial que nos permite desarrollar el proceso de manera lineal. Decíamos también que se ocupa o se basa en la metodología deductiva, que quiere decir que va de lo general hacia lo particular. Es un enfoque probatorio que permite probar hipótesis o planteamientos a través de las mediciones, a través de obtención de resultados objetivos, reales, prácticos, que nos permitan realizar ese tipo de precisiones, de predicciones que son basados en datos reales, ¿sí? Asimismo, habíamos comentado sobre el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo se basaba en el análisis más profundo del fenómeno de estudio, ¿sí? Conduce básicamente a una percepción subjetiva o a una visión subjetiva del fenómeno de estudio, ¿sí? Analiza sus cualidades, sus características. Se basa en el método inductivo, es decir, de casos particulares va a lo general, ¿sí? Es recurrente y analiza múltiples realidades subjetivas, como ya lo decíamos. Las ventajas que son estudios bastante amplios y bastante comprensibles a través de la interpretación de los datos recolectados. También hablábamos del enfoque mixto, que no es más que la combinación de estos dos tipos de enfoques y que vendría a ser un estudio mucho más completo del fenómeno de estudio, ya que analiza los datos, pero a la vez los interpreta y los analiza en profundidad, ¿no? Bien. Explicábamos también cuál es el proceso del enfoque cuantitativo. Decíamos que consta de 10 fases, yendo desde la idea hasta la presentación de los resultados. Una vez definida la idea, podemos plantear el problema, definir con claridad el problema de estudio y con ello poder revisar la literatura o el marco teórico o la información disponible, las fuentes de información donde podemos encontrar los datos o la información necesaria para adquirir el conocimiento respecto a este fenómeno de estudio. Luego de ello,
podemos establecer cuál va a ser el alcance de nuestro estudio, qué tanto va a cubrir el estudio, y posterior a eso tenemos lo que es la elaboración de las hipótesis y la definición de las variables de estudio sobre las cuales vamos a poder realizar la comprobación de la hipótesis o la refutación. ¿Sí? Una vez definido las variables y la hipótesis, podemos desarrollar el diseño de la investigación, es decir, definir los instrumentos, la forma en la que vamos a realizar la investigación. Con ello, poder ya definir la muestra de estudio, la muestra que explicábamos que es un subconjunto de la población de estudio. Este subconjunto tiene que tener las mismas características de la población como para que el estudio sea más efectivo. Una vez definida la muestra, empezamos ya a hacer la recolección de datos en base a los instrumentos planificados, es decir, aplicamos todos los instrumentos con la finalidad de obtener la información que requerimos. Con la información recogida hacemos el análisis de datos y finalmente elaboramos lo que es el reporte de resultados. Hasta ahí prácticamente habíamos visto. No sé si hay alguna pregunta al respecto. Creo que no, Inge. Bueno. Entonces, analicemos ahora lo que es el enfoque cualitativo de la investigación. Si bien es cierto, se basa en fases similares a las fases del enfoque cuantitativo, sin embargo, decíamos que este enfoque no es secuencial, no es lineal, es más bien un enfoque que interactúa entre las diferentes fases. Obviamente inicia con la fase de la definición de la idea, del planteamiento del problema. Estas dos primeras fases lo que buscan es definir con claridad el fenómeno de estudio, qué es lo que vamos a estudiar, delimitarlo con claridad, y en base a ello podemos ya empezar la inmersión inicial en el campo, es decir, ir a hacer el análisis del fenómeno de estudio ya directamente con una visión directamente en el entorno en el que se desarrolla, en el entorno en el que se presenta este fenómeno de estudio. ¿Sí? Con ello podemos hacer una primera concepción del diseño de estudio, cómo lo vamos a estudiar, qué es lo que necesitamos conocer acerca de este fenómeno, definir la muestra inicial de estudio y luego hacer la recolección de datos. En base a esa recolección de datos, empezamos a hacer el análisis de esos datos para luego realizar la interpretación de esos resultados. Con ello, ya con esa interpretación poder elaborar el reporte de resultados. Miren que aquí no se plantea ninguna hipótesis, simplemente se analiza la situación del fenómeno de estudio en diferentes aspectos. Por eso es que estas fases interactúan a través de la literatura existente sobre el marco o el marco referencial que tenemos como base para el fenómeno de estudio, y cada vez que realizamos alguna actividad, esto aporta nuevos conocimientos y lo que hacemos es retroalimentarnos como para poder redefinir nuestra investigación y saber qué más necesitamos conocer acerca de este fenómeno. ¿Sí? Entonces, es muy similar. Aquí la parte principal, la parte que más llama la atención es que en la fase número 8 nosotros tenemos que hacer la interpretación de datos. En
En el enfoque anterior, lo que hacíamos es un análisis de datos, ¿sí? Un análisis de datos una vez recolectado la información, un análisis de datos y presentamos el reporte. Es decir, simplemente lo que hacemos es ver cuáles fueron los resultados de nuestro estudio. Saber, por ejemplo, no sé, qué número de estudiantes aprobó o reprobó una materia, qué porcentaje está satisfecho con el proceso de enseñanza, cosas así, ¿no es cierto? Entonces, en base a la información recolectada, podemos establecer o realizar ese análisis y establecer los resultados. En cambio, en este enfoque, aparte del análisis o posterior al análisis, realizamos la interpretación de esos resultados, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el 60% de los estudiantes aprobó o por qué existe ese porcentaje de aprobación en la materia de diseño y elaboración de proyectos? ¿Qué factores incidieron en ese porcentaje de aprobación? ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de satisfacción y cuáles fueron los factores que inciden en esa satisfacción? Si es que es alto, si es que es bajo, ¿por qué se dio ese nivel de satisfacción? Entonces, a eso se va la interpretación, ¿no? Entender el por qué se dieron a interpretar esa información. Bien. Inge, Sí, pregunta, pero bueno, estábamos revisando al principio que es más factible realizar los dos tipos de metodologías, ¿no es cierto? La así es. cuantitativa y la cualitativa. Ujú. Pero no sería un poco redundar porque las fases son bastante similares. Ya, hay ciertas fases similares, como es la idea, el planteamiento de la idea, el planteamiento del problema, claro, claro que sí. Sin embargo, hay cosas que necesitamos, digamos que separar, ¿sí? En el enfoque cuantitativo estamos planteando una hipótesis y la cual la tenemos que probar y por lo tanto necesitamos hacer esas mediciones, ese análisis de resultados para poder probar esa hipótesis o refutarla. Mientras que en el enfoque cuantitativo ni siquiera hay una hipótesis. Entonces, ahí no habría redundancia por cuanto nosotros obtenemos información eh, que está enfocada exclusivamente en la aprobación de nuestra hipótesis. En cambio, en el otro enfoque, obtenemos información enfocada a entender ese fenómeno. Posiblemente alguna información puede ser similar o puede ser la misma, sin embargo, no necesariamente, ¿no? Debe ser así. No sé si me hago entender, o sea, eh, yo dentro de mi enfoque cuantitativo, planteo eh, de que no existe o que existe una baja satisfacción del proceso de enseñanza en los estudiantes de la materia de diseño y elaboración de proyectos. Esa es mi hipótesis y por lo tanto necesito conocer el nivel de satisfacción, ¿no es cierto? Ujú. ¿Sí? En cambio, en mi enfoque cuantitativo, yo necesito saber los factores que inciden dentro del nivel de satisfacción. Eso ¿Sí? sería en el cualitativo más bien o en el cuantitativo, En porque en el el cuantitativo ya cuantitativo, maneja su hipótesis, ¿no es cierto? sí, mi hipótesis y necesito establecer el nivel, simplemente el nivel de satisfacción, es decir, qué porcentaje de satisfacción o en qué nivel se encuentra la satisfacción. Puede ser en un 50%, puede ser alto, medio, bajo, no sé cómo lo pueda definir. Pero ya en el cualitativo,
yo necesito saber qué factores inciden en esa satisfacción. ¿Por qué se siente el estudiante insatisfecho? Es decir, que si es que vamos a combinar este tipo de metodologías, lo único que ahí entraría como diferencia, se puede decir, o como complemento, es el tema de la hipótesis, el análisis de datos y la interpretación de datos. Exacto, esa es la palabra correcta, Adrián. Es el complemento entre las dos. Claro, Es correcto, o sea, necesito saber, por un lado, en la parte cuantitativa para probar mi hipótesis, el nivel de satisfacción, pero complementariamente yo necesito saber el por qué se da ese nivel de satisfacción, qué características inciden, Ya, claro, ¿sí? claro. Ahí sí. Lo Entonces, ahí eso no complemento. vendría a ser, eso no vendría a ser igual como vimos una metodología mixta. Exacto. La metodología mixta es la que aplicamos para poder entender mejor, porque yo puedo basarme solamente en el enfoque cualitativo y decir, ok, yo quiero saber qué aspectos inciden en el nivel de satisfacción de los estudiantes. Y no necesariamente quiero medirla, sino simplemente entender cuáles son los aspectos que valoran los estudiantes para calificar como satisfactorio el proceso de educación. Entonces, no necesito medir y solamente me enfoco en entender esos factores. Sin embargo, complementa muy bien si es que yo conozco el nivel, ¿no es cierto? Y es por eso, como tú dices, necesito el enfoque cuantitativo para saber ese porcentaje de satisfacción y también necesito el cuantitativo para entender el por qué. Entonces las dos se complementan y viene a convertirse en el enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo a la vez. Perfecto. ¿Sí? Sí, sí, ahora está mejor comprendido. Inge, Muy bien. disculpas, ya nos convocaron al tema de la reunión, ¿sí? Ya le aviso cualquier cosa. Ya, hecho. Sí, sí. Bueno, entonces, una vez que ya tenemos claro cuáles son los diferentes enfoques y cómo se podrían implementar en los diferentes estudios, eh, entendamos que para poder iniciar un proyecto de investigación, yo primeramente tengo que definir la idea que se va a investigar, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Siempre en los dos enfoques empezamos con la idea de investigación o del proyecto de investigación, ¿no es cierto? Y aquí nosotros nos basamos en diferentes ideas como, como para establecer con claridad nuestro proyecto, nuestro tema de investigación. Entonces, ¿qué me ayuda a resolver los problemas? ¿Qué, ¿Cómo va a aportar este proyecto a los conocimientos? ¿Qué interrogantes se van a generar a través de este estudio? Sí, entonces aquí yo tengo que tomar en cuenta las ideas que deben apoyar a la definición del tema de estudio. Sí, esta idea, este proyecto de investigación o este tema de investigación debe ser novedoso, debe ser, digamos que inspirador, motivador para el equipo que va a ejecutar esta investigación, algo que le llame el interés. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa si es que encargamos a un equipo que no le interesa conocer acerca de la educación, por ejemplo? Entonces, no lo va a realizar el trabajo tan eficientemente, ¿sí? A diferencia que
con un equipo que sí, que le gusta conocer acerca de la educación, que está motivado en buscar soluciones a esta problemática, en fin. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Siempre y cuando que vamos a definir el tema de estudio, tomar en cuenta esto, de que este tema de estudio, ¿qué problemas ayuda a resolver? ¿Qué aportaría al conocimiento? ¿Qué interrogantes genera? ¿Qué tan novedoso es? ¿Qué tan motivante es para el equipo? ¿Sí? Todo ese tipo de cosas nos ayuda a definir con claridad el proyecto de investigación. También tenemos que definir las fuentes de información de dónde vamos a obtener ese conocimiento. Entonces aquí es válido enriquecernos a través de las experiencias, ya sea del equipo o de las experiencias individuales o las experiencias de terceros, como para saber la base del conocimiento que me va a llevar a este estudio, ¿sí? Analizar material escrito, materiales audiovisuales, teorías, conversaciones, el Internet, es decir, buscar esa información base que me permita conceptualizar o que me permita definir con claridad esa idea. Sí, por ejemplo, si yo los invitase a ustedes a que formemos parte de un equipo de investigación acerca de los procesos de administración y gestión de las empresas de avícolas de la provincia de Pichincha. ¿Conocen algo de eso ustedes? No. Ni idea, Inge. ¿No es cierto? Perfecto, entonces como no tenemos idea, tenemos que buscar en internet acerca de este tipo de empresas, qué tipo de empresas son, qué servicios ofrecen, y empezar a obtener información base como para generar una idea clara de qué es lo que voy a estudiar, ¿sí? De qué es lo que voy a investigar. Buscar material impreso, material de estudios anteriores, algunas revistas, información de terceros, experiencias de terceros. Como decíamos, podríamos reunir a gerentes de este tipo de empresas y tener un conversatorio con ellos para retroalimentar nuestra idea y poder definirla con claridad, ¿sí? Esto nos permite acercarnos a la realidad, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos clara esa realidad de qué es lo que vamos a estudiar, ahí empezamos a definir qué información objetiva, subjetiva o intersubjetiva, es decir, objetiva, lo que es datos numéricos, estadísticos, cantidades. ¿Qué información necesitaría para entender mejor este fenómeno de estudio? Subjetiva, referente a la parte cualitativa. ¿Qué características, qué aspectos relacionados con el fenómeno de estudio necesito comprender acerca de los diferentes, no sé, niveles de satisfacción, niveles de ventas o aspectos que influyen en las ventas, no sé, todo ese tipo de cosas que necesito conocer para entender mejor el fenómeno que estoy planteando estudiar. O la relación que existen entre las dos, ¿sí? Necesito conocer el nivel de satisfacción de los clientes de este tipo de empresas para poder establecer cuáles son las características que valoran dentro de la satisfacción. O al revés, necesito saber las características que valoran los clientes para en base a ellos establecer el nivel de satisfacción. Entonces, ahí son estas intersubjetivas que
son las que se relacionan entre las objetivas y las subjetivas. Cada una de ellas, miren que se relaciona con los diferentes enfoques. Los objetivos con el enfoque cuantitativo, las subjetivas con el enfoque cualitativo y las intersubjetivas, la relación entre las dos, que es el enfoque mixto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? En mi caso... ¿Aló? Una consulta. Buenas tardes. Sí, Julio, díganme. Por ejemplo, alguien, que haya continuado una investigación, ¿ya? Entonces, ¿nos podemos valer de esa investigación para continuarla? A ver, alguien que ya ha ejecutado una investigación, ¿podemos valernos de esa investigación para realizar una investigación o continuar esa investigación? Por ejemplo. Totalmente. Las investigaciones, como tienen un alcance definido, pueden llegar hasta cierto punto. Por ejemplo, la investigación, qué sé yo, de la electricidad. La primera investigación necesitaba conocer, entender el funcionamiento de la electricidad. Y cuando logró entenderlo, emitió el informe de resultados con todo el conocimiento, explicando de cómo se genera la electricidad, cómo fluye, cuáles son los factores que inciden en la generación de electricidad, en fin, todo eso. Punto. Hasta ahí llegó el primer proyecto de investigación, hasta entender cómo funcionaba la electricidad. Otra persona llegó y utilizó ese proyecto con esa base, ¿para qué? Para poder buscar una aplicación práctica de la electricidad en la generación de movimiento, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, miren, que voy realizando estudios de investigación con alcances diferentes, con alcances específicos que me permiten generar nuevo conocimiento, que me permiten generar nuevas interrogantes, que justo es lo que dice ahí. E inclusive esa segunda investigación puede ser la base para un nuevo estudio. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces tendríamos todavía, bueno, se podría decir, el alcance ya tendría un poco más extenso en ese caso. Todo dependería del tópico que se está haciendo, ¿verdad? Exacto. Por eso es tan importante definir cuál es el alcance del proyecto y entender hasta dónde voy a investigar. O sea, una investigación no puede ser tan indefinida en la que no haya ningún fin, porque usted va a seguir investigando y cada vez que adquieren un nuevo conocimiento, ve la necesidad de adquirir otro conocimiento adicional. Es por eso que había un dicho que decía, solo sé que nada sé. Entre más estudio, me doy cuenta que solo sé que nada sé. ¿Por qué? Porque si usted empieza a investigar acerca, por ejemplo, de programación en Java, y empieza a investigar, empieza por los conceptos, empieza a investigar qué herramientas utiliza, y va viendo que cada vez se va abriendo más campos, y va a investigar acerca de librerías, va a investigar acerca de diferentes aplicaciones, va a investigar acerca de clases, va a investigar acerca de conectividad con base de datos, y a la final nunca va a tener fin su investigación, ¿no es cierto? Pero si define un alcance específico y dice, en esta primera investigación voy a investigar acerca de las herramientas necesarias para la implementación de programas de escritorio en Java,
Ah, ya, entonces ya es más específico y solamente voy a investigar eso. ¿Sí? Inge, muchas gracias. Chévere. Bueno, hasta ahí lo que es un breve vistazo a lo que es metodologías de investigación. Con esto solamente estamos dando una pequeña base de lo que sería la metodología de investigación. Ahora vamos a iniciar una tarea práctica. Los mismos grupos que se reunieron para la elaboración de la tarea van a trabajar en la definición de la temática de investigación o de la problemática de investigación. ¿Sí? Entonces, voy a ya, muy bien. Aquí tenemos el foro en el que han planteado los diferentes temas los líderes de equipo. Y analicemos este, por ejemplo, biblioteca virtual. Y dice, ya, dice, mi propuesta es que la biblioteca sea para un cierto distrito de la ciudad de Quito. La zona 2 del Distrito Metropolitano de Quito. Cuando yo pongo el tema como biblioteca virtual, es un tema demasiado general. ¿Qué van a investigar acerca de la biblioteca virtual? No me dice nada. Hay que delimitarlo, hay que especificar bien este tema, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría mejor este tema? Por ejemplo, estudio de la implementación de bibliotecas virtuales en instituciones de educación media del Distrito Metropolitano de Quito o del Distrito Norte, no sé cómo se llama el distrito acá de educación. Bueno, digamos que el Distrito Norte del Distrito Norte de Educación en el Distrito Metropolitano de Quito. Algo así, ¿sí? Hasta ahí yo ya estoy diciendo que, primero, voy a investigar acerca de la implementación de bibliotecas virtuales en instituciones de educación media. Miren que ahí ya está más claro, solo hasta ahí ya está súper claro, ¿sí? Y sigo delimitándolo. En el Distrito Norte del Distrito Metropolitano de Quito. Ya estoy hablando solamente de los colegios del Distrito Norte de la ciudad de Quito. Y puedo decir, durante el periodo marzo-diciembre del 2020. Y con eso ya el tema de investigación está mucho más claro. ¿Sí o no? ¿Sí, chicos? Sí. Sí. Miren, que lo que he definido solamente aquí es el tema de investigación. Yo no he definido ninguna solución a nada. Solamente quiero analizar o estudiar la implementación de bibliotecas virtuales.
No he dicho que voy a desarrollar una nueva biblioteca virtual para el Distrito Norte. No he dicho que voy a desarrollar una plataforma virtual para la conformación de bibliotecas virtuales, nada. Yo lo que quiero primero es estudiar ese fenómeno de estudio. ¿Sí? Para en base a eso, recién después dar diferentes soluciones a esa problemática. Entender primero el problema y después empezar a dar soluciones a ese problema. Nosotros hacemos al revés, ¿no? Damos soluciones y después queremos ver cuál es el problema al que di solución. ¿Sí? Decimos, vamos a desarrollar una plataforma de una biblioteca virtual para los colegios del Distrito Metropolitano de Quito. ¡Wow! Chévere. ¿Y qué problema resuelve esa? Y ahí empezamos a inventarnos, ¿no? Es que los colegios del Distrito Metropolitano de Quito no cuentan con una biblioteca virtual que satisfaga las necesidades de los clientes. Ah, qué bien. ¿Y en base a qué haces esas conclusiones? ¿Por qué dices que los colegios no cuentan? ¿Cuántos colegios son en el Distrito Metropolitano de Quito? No sé. ¿Y cuántos de esos colegios no cuentan con una biblioteca virtual? Creo que el 10% de ese total. ¿De qué total? No sé. Y seguro el 10% en base a qué? ¿A qué estudio determinaste que el 10% no cuenta? Es que es una percepción. Yo analicé, conversé con los estudiantes de uno y otro colegio, pero no es nada científico, no es nada probatorio. ¿Sí me hago entender? Sí. Ya. Entonces, primero tenemos que definir bien el tema de estudio, la problemática de estudio. Luego de eso, establecer cuáles podrían ser las fuentes de información para conocer acerca de este fenómeno de estudio. ¿Sí? ¿Dónde podría encontrar información al respecto de este fenómeno de estudio? Y una vez que tengo claro eso, definir cuáles son los aspectos objetivos, subjetivos e intersubjetivos que necesito conocer de este fenómeno de estudio. Por ejemplo, objetivos en el tema que estamos tratando. Necesito saber cuántos colegios son parte del Distrito Norte del Distrito Metropolitano de Quito, del Distrito de Educación Norte en el Distrito Metropolitano de Quito. Necesito saber cuántos colegios. Ese cuántos colegios es un dato cuantitativo, un dato objetivo, ¿sí o no? Sí, es objetivo. Sí, no me interesa el valor. Lo que me interesa es que definan el aspecto o la información que necesitan conocer. ¿Qué más necesitan conocer? Necesitan conocer cuántos estudiantes están inscritos en esos colegios del Distrito de Educación Norte. ¿Sí? Necesitan conocer qué porcentaje de esos estudiantes utilizan la biblioteca virtual. Miren que estoy hablando solamente de cifras, de datos cuantitativos. ¿Sí? Necesito saber cuántos colegios cuentan con una biblioteca virtual. Sigo hablando de datos cuantitativos. Hablemos de datos cualitativos. Necesito saber las características que tienen las bibliotecas virtuales que utilizan los diferentes colegios.
solamente las características o los servicios con los que cuentan. Eso no es un dato numérico, sin embargo, es un dato que me permite entender a profundidad el fenómeno y son las características de las bibliotecas. Necesito saber las características de valoración de las plataformas virtuales. Necesito conocer los procesos que controlan las bibliotecas virtuales. Si ven que esos no son datos numéricos, son datos subjetivos. ¿Sí me están comprendiendo, chicos? Sí, no son medibles, por ejemplo, Exacto. las características de la... Una puede tener banda ancha o algo así, otra puede tener menor tasa de, ¿cómo se llama? De conexiones simultáneas, cosas así, entonces... Muy bien, podría ser una de las características. Y ahí inclusive me dieron la idea de que como dato cuantitativo también podría saber cuál es el promedio de banda ancha o cuál es la banda ancha de la conexión a internet que utilizan los colegios. Puede ser, y ese sí es un dato cuantitativo, sí lo puedo obtener, ¿no es cierto? Miren, entonces, de eso se trata el ejercicio del día de hoy. Van a reunirse por equipos y van a hacer un pequeño documento, el cual al final de la hora, casi al final de la hora, vamos a revisarlo. ¿Sí? Se reúnen por equipos y lo primerito que van a hacer es definir con claridad el tema. ¿Sí? Delimitarlo con claridad, el tema de estudio. Ojo, no quiero escuchar soluciones a nada. Quiero que aprendan primero a definir la problemática que es la que están analizando. En este caso, la problemática son las bibliotecas virtuales. Específicamente, ¿qué es lo que quieren estudiar? Ustedes me dirán, queremos estudiar la implementación o queremos estudiar el uso de las bibliotecas virtuales, no sé, ¿qué es lo que quieren estudiar? Surtidor de alimentos. Entonces, dice, la idea del proyecto es diseñar e implementar un surtidor de alimentos para perros callejeros en el sector del Comité del Pueblo Norte de Quito. Está muy bien cuando planteamos como solución. Para el ejercicio de la tarea que habíamos solicitado está bien, porque el ejercicio se basaba en una solución ya. Pero para el ejercicio de hoy tenemos que ir un poco más atrás, analizar la problemática. ¿Cuál es la problemática aquí? Es... en este caso puede ser que primero, hay algunos problemas, por ejemplo, los perros generan más suciedad cuando van a comer la basura, por ejemplo. Otra es... Ya, pero ahí ya me estás dando una conclusión. Ahí vamos más arriba todavía. O sea, tienes que analizar la incidencia de la población canina callejera en el sector del Comité del Pueblo de la ciudad de Quito, en el sector norte del Comité del Pueblo de la ciudad de Quito. ¿Sí? La incidencia de la población canina callejera. ¿Durante qué tiempo? Ahí sí estoy analizando la problemática. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esa población canina callejera en el Comité del Pueblo? Y ahí empiezo a entender la problemática, qué es lo que está pasando. Si tuviese cifras de qué porcentaje cuál es la población canina que está en el sector, si pudiera tener, ahí estoy hablando de datos ya cuantitativos. ¿Qué más podría ser como datos cuantitativos?
la cantidad de incidentes que se han presentado o que se han reportado con la población canina por parte de los ciudadanos o de parte de los ¿qué es? ¿Qué se llaman? Sí, de los ciudadanos que viven en el Comité del Pueblo. Datos cuantitativos, valores, exactamente. ¿Sí? Y luego puedo analizar datos cualitativos, como por ejemplo las características de esta población, los tipos de incidentes que se han presentado. ¿Sí? Cosas así que me permiten entender mejor el fenómeno. Una vez que entiendo mejor el fenómeno, ahí empiezo a pensar en la solución. Y la solución podría ser en implementar un surtidor de alimentos. Sí, posiblemente. Si es que entiendo la problemática. Quizá una vez que entienda la problemática me voy a dar cuenta que no, que esa no es la solución. ¿No es cierto? Ya, entonces hacemos en base a eso. Perfecto. Entonces, empezamos a trabajar con eso, empiecen a definir con claridad sus temas, empiecen a definir las fuentes de información, de dónde podrían obtener esa información, empiecen a definir cuáles son los datos cuantitativos, cualitativos que requerirían para poder comprender mejor ese fenómeno de estudio. En fin. Generadores de energía eléctrica. Adrián no está. Julio sí está. Sí estaba, creo, Julio por aquí. Sí. Ya. El equipo nos plantea, dice, mediante presente se plantea la siguiente propuesta del proyecto, ya que nos encontramos en un momento en el cual el uso de aparatos electrónicos se ha convertido en una necesidad. Deseamos implementar generadores de energía eléctrica, los cuales deben ser autosustentables y amigables con el ecosistema. De esta manera, las personas podrán tener acceso a la electricidad para utilizar sus aparatos electrónicos. Perfecto. Hemos planteado la solución y está bien. Para el ejercicio de la tarea que estábamos realizando está muy bien, porque se basa en una solución. Pero ahora el ejercicio es ir más atrás. Igual lo que acabo de explicar con los perritos. ¿Cuál es la problemática que analizaron para poder proponer esa solución? Entonces, no sé, podría ser el uso de energía eléctrica en el Distrito Metropolitano de Quito o en el sector del condado del Distrito Metropolitano de Quito y su afectación y su incidencia en el consumo por el uso de aparatos eléctricos, algo así. Habría que organizarlo un poquito mejor. Y durante un periodo de tiempo de X. ¿Sí? Entonces, en base a ese análisis de ese estudio, de conocer cómo es el consumo en el sector del condado, debido al uso de aparatos electrónicos, cómo ha incidido, en cuánto se ha incrementado, no sé, cosas así. Sobre esa problemática, recién ahí empiezo a generar una solución. Y la solución podría ser el implementar generadores eléctricos que permitan que sean autosustentables y que permitan optimizar o reducir el consumo eléctrico por el uso de aparatos electrónicos. Bueno, ahí sí. Pero primero entendamos cuál es la problemática. Y a través de esa problemática puedo decir, ok, entonces necesito conocer cuál es el consumo promedio de los habitantes del sector del condado por el uso de aparatos electrónicos. ¿Sí? ¿Cuál es y cómo ha incrementado? También necesito establecer el incremento. Mira que ya te estoy dando dos datos cuantitativos. El consumo promedio de los habitantes o de
o de los medidores o de las casas del sector del condado, y necesito también saber el incremento que se ha realizado durante un periodo X de tiempo. ¿Sí? Necesito también saber las características de los dispositivos que se utilizan. Necesito saber los, no sé, horarios de mayor consumo, en fin, cosas así, ¿sí? Sí, justo estoy anotando. Sí, casi. Ajá. Perfecto, entonces la idea es que ustedes se reúnan, busquen información como para que entiendan mejor ese fenómeno de estudio, y ahí les van a hacer varias ideas adicionales de qué es lo que necesitan conocer. Claro, ¿Sí? es que realmente la problemática en este caso sería, bueno, si que tomamos un ejemplo, el tema de un sector que haya bastante consumo de dispositivos eléctricos, o sea, electrónicos o eléctricos, es justo, bajar el consumo o realmente ver una forma para poder bajar el consumo bueno, en este caso de las planillas, porque obviamente podría salir un costo muy alto, ¿no? Entonces, es justo ver esa forma de cómo reducir ese tema, ¿no? Ya, Ese consumo. pero primero Puede ser, analicen ¿no? cuáles son o sea, no directamente cuál es el consumo que tienen, sino cómo ha incidido en el consumo eléctrico el uso de aparatos eléctricos en la pandemia, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí, en base a esa problemática, poder analizar cuál fue el incremento, cómo se ha incrementado el uso de aparatos electrónicos en cada uno de los hogares. Es más, por ejemplo, en pandemia nosotros en los hogares hemos, creo que en algunos casos, hasta duplicado el consumo que teníamos anteriormente. Porque obviamente yo, por ejemplo, ahora estoy dando clases desde mi casa y necesito tener por lo menos 2 equipos prendidos durante 2 horas y en el día durante 4 horas. Y hasta generar videos y todo eso son como, los equipos tienen que estar prendidos casi como 6 horas u 8 horas. ¿No es cierto? A diferencia que cuando me iba a la oficina, los equipos no permanecían prendidos sino 1 o 2 horas en el día. ¿No es Y eso cierto? sí, dice también la familia, ¿verdad? Exactamente, y eso solamente analizando mi caso. Y ahora mis hijas reciben también clases y por eso se eleva el consumo. Entonces, sí hay una problemática que analizar, ¿sí? Pero defínala bien. O es el incremento en el consumo o es simplemente el consumo en un periodo de tiempo durante pandemia. Defínala bien. No, perfecto, Inge. Okay. Chévere. Ahora, lo que les digo es que lo que plantean en los foros no está del todo mal, porque si bien es cierto, el ejercicio fue al revés. Estamos adelantándonos, ya estamos planteando el plan de contingencia cuando todavía ni siquiera entendemos la problemática. Ya planteamos un proyecto o ya planteamos una solución cuando ni siquiera hemos analizado la problemática. ¿No es cierto? Pero es como cuando les voy a enseñar a manejar a alguien. Y le digo, ok, mira, el vehículo tiene tales y tales partes, se prende de esta manera, funciona así. Y ya hacemos una primera práctica, ya empieza a manejar. ¿Sí? Sin embargo, después de que empiece a manejar, recién ahí lo sentamos a darle las leyes de tránsito para que entienda cómo funciona. ¿No es cierto? Entonces, sí ven que va complementándose ese conocimiento. Ustedes ya tienen un conocimiento
general de qué es proyecto, de cómo se puede elaborar un proyecto, de cómo se puede elaborar una propuesta, de qué es un plan de contingencia, pero ahora estamos ahondando en cómo se hace la investigación para determinar con claridad la problemática de estudio y así definir de una manera mucho más eficiente una solución mediante un proyecto. No sé si me hago entender. Chicos. Sí. Sí. Ya. Listo. Entonces, ya hablamos del surtidor de alimentos para perros, esto del wifi móvil. Implementación de wifi móvil gratuito en las zonas rurales donde no existe conexión a internet para los estudiantes de bajos recursos. Está muy bien, como solución está muy bien. Sin embargo, analicemos igual que el resto, la problemática superior. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No sé, podría ser la mala calidad de la conexión o la penetración de Internet en los sectores rurales de la provincia de Pichincha o del cantón Quito o del distrito metropolitano de Quito. ¿Sí? La penetración o la baja penetración de Internet en los sectores rurales en el distrito metropolitano de Quito. Entonces, ahí voy a entender qué es lo que está pasando con el acceso a Internet en esos sectores. ¿Por qué no pueden accesar? Porque no hay señal, porque no hay la infraestructura necesaria, porque no cuentan con los dispositivos necesarios para conectividad, ¿sí? Y recién ahí entender cuál podría ser la solución, ¿sí? Quizá esa solución de implementar wifi gratuito no es la más adecuada, porque por más wifi gratuito que le dé, en el sector rural no hay infraestructura para poder darle wifi. Así le quiera regalar, pero no tengo la posibilidad de implementarlo allá porque no hay la infraestructura para darles internet. No sé si me hago entender. Sí, Inge, muy claro. Sí, pero, o sea, nosotros más teníamos en un contexto de basarnos en los datos del INEC, en los que dice la población los estudiantes de 5 a 24 años. Sí, ya. Está muy bien. O sea, como te digo, la solución... Que no tienen acceso a Internet. Esos datos que existen en los que el INEC. Perfecto. O sea, más por eso, pero o sea, sí tiene razón, porque puede que no entendemos la razón por qué no tienen acceso. Todavía no la entendemos. ¿No es cierto? Ajá. Entonces, eso es lo que traten de enfocar su investigación, en conocer la razón del acceso a Internet. Entonces, ahí igualmente, ¿no? Tienen que saber cuál es el número de pobladores o de habitantes en los sectores rurales del Distrito Metropolitano de Quito, conocer ese número de habitantes. De ese número de habitantes, conocer qué porcentaje tiene acceso a Internet. ¿Sí? Conocer las características de esa conexión a Internet en los sectores rurales. Conocer qué limitantes tienen. ¿Qué tipo de infraestructura está implementada? Conocer si es que está implementada una infraestructura, conocer cuál es el espectro o no sé si es el ancho de banda que manejan para interconexión allá. ¿Cuál es la cobertura?
que brindan las operadoras dentro de los sectores rurales. ¿Existe o no existe cobertura? Miren, mucha información que necesito conocer para entender mejor la problemática y en base a ese conocimiento poder plantear una solución mucho más eficiente. Inge, perdón, ya regresamos. Qué bueno, porque se estaban perdiendo de algo muy, muy interesante. ¿Sí? Así es, Inge. Listo, Inge, ok. Entonces, ya está claro. Reúnanse en cada equipo. Son las 6:40. Sería hasta las 7, no, hasta las 7:15 quedemos. 7:15 y a ver, revisar qué tanto han avanzado. Posiblemente esta tarea, este taller práctico, no tan solo lo desarrollemos hoy, sino hoy y mañana posiblemente. Y ahí, una vez que terminemos, yo crearé una tarea para que suban este documento, que no va más allá de 1 o 2 hojas, que suban a esa tarea y poder hacer la entrega de este análisis. ¿Sí? Les repito, el análisis es más arriba, definir exactamente el tema de investigación, la problemática que van a estudiar y en base a eso definir cuáles son las fuentes de información, dónde van a encontrar esta información y también con ese conocimiento básico, con esa base que tienen, poder establecer qué es lo que necesitan conocer acerca de este fenómeno de estudio. Datos cuantitativos, cualitativos e intersubjetivos, es decir, qué relación podrían existir entre estos datos. ¿Sí, no, chicos? Bueno, más o menos ahí mi Ok, Inge. compañero nos guiará porque como estuvimos un poco ausentes con Julio, Claro. venimos y vemos. Claro. Cualquier cosa me chatean ahí. Ya. Tenemos que reunirnos en el equipo, ¿no? Sí, reúnanse en el equipo para que empiecen a establecer eso. Ya, ok. Ya, chicos, nos vemos a las 7:15. Ok, Inge. Ya se conecta Inge, está saliendo del otro grupo. Ya. Bueno. Entonces, por favor, atiendan a la lista los compañeros que estén presentes. Julio Crespo. Presente, buenas noches. Gracias, Julio. Rivaldo Espín. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Rivaldo. Adrián Flores. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Adrián. Luis García. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Luis. Stalin Gavilanes. Ya se está conectando, Inge, tuve un problema con la red, pero a ver si está... Ahí estamos conectados. Ya me desconecto. Marjorie Guairacaja. Presente, Inge. Gracias, Marjorie. Jonathan López. Presente, Inge. Gracias, Jonathan. José Luis Morales. Está por aquí, ¿no? Bueno. Luis Olmus. Ingeniero, ¿Sí? sí, el compañero Luis Olmos no se encontraba en su casa, estaba desde su teléfono y en este momento en la reunión con nosotros se le acabó la batería. Y ahorita pues sí dijo que estaba sin batería y no va a poder conectarse después. Pero tengo las capturas, tengo todo de que participó con nosotros. Ya, gracias. Sí. Inge, buenas noches. Hola, Stalin. Ya, listo, estás registrado, Stalin. Gracias, Inge. Héctor Ortega, sí estaba. Ricardo Patiño. Presente, Inge. Gracias, Ricardo. ¿Quién falta registrarse? ¿Me registró, por favor? Carmen, sí, no te he registrado, pero sí me dijeron, ya. Gracias. José Luis Morales. Sí estaba, ¿no?
¿Quién trabajó con José Luis? ¿Sí estaban trabajando? Confirmen para confirmar quién estaba con Pepe Lucho. El grupo de Pepe Lucho. Ajá. José Luis Morales, alias el Pepe Lucho. No, no por el nombre ni por el alias. No estaba con Luchito él. Pero sí lo vi conectado, bueno. Vamos ver, listo. A ver, chicos, entonces, ¿quién puede compartir lo que desarrollaron en esta media horita? Compañero. Yo dije si me deja presentar. Claro, ahí está listo para que puedan compartir. Ya. Ya. Ya, ahí estamos viendo. Muy bien. Ya, aquí nosotros como el problema, nosotros tenemos nuestro planteamiento del problema. Si bien nosotros actualmente no existe el sistema de energía eléctrica y alumbrado público en el Ecuador de energía renovable. Entonces se favorezca el cuidado del medio ambiente y el dominio de las calles y veredas de las comunidades necesitadas del Ecuador. Tampoco existe un abastecimiento de energía limpia capaz de mantener la energía eléctrica para los hogares de la comunidad. Y los Achuar no quieren opciones de energía contaminantes. Ya. Perdona que te corte ahí. ¿Por qué dices que actualmente no existe una energía eléctrica y alumbrado público en el Ecuador? No existe un sistema de energía eléctrica con energía renovable, hasta ahí. ¿Por qué manifiestas, en base a qué manifiestas eso? ¿Por qué haces esa aseveración? Porque no existe un sistema, o sea, existe la energía renovable, existe la energía renovable para ¿cómo se llama esto? Ciertos sectores. No sé, creo que... ¿En qué sectores se aplica energía renovable? Creo que donde había la refinería del Pacífico... Ya dijiste una palabra clave, creo. Si dijiste creo, no estás seguro, por lo tanto, no puedes hacer ninguna aseveración, ninguna manifestación de ese tipo si no tienes bases. Y es justamente ahí donde se crea la necesidad de realizar un estudio. O sea, está bien el planteamiento en base a un proyecto o a una posible solución que dé. Pero a lo que quiero llegar es que necesitamos hacer un estudio superior de un tema superior. Es decir, analizar o estudiar acerca del uso y aplicación de energía renovable en el Distrito Metropolitano de Quito o en el sector tal del Distrito Metropolitano de Quito durante tal tiempo. Perfecto, ahí sí. Ese es el tema superior de estudio. En base a ese tema superior de estudio, tú ya investigas, adquieres conocimiento de cómo está la energía renovable en el Ecuador y ahí sí puedes asegurar y decir, no existe un sistema eléctrico de alumbrado público en el Ecuador basado en energía renovable en base a la entrevista tal o en base a la información. Puede ser en base a dos artículos que consultamos. Sí, puede ser, pero a lo que me voy... Nosotros consultamos dos artículos. El uno está escrito por la Flaxo y el otro está escrito por el CONECEL. A ver, entonces, nuestras dos fuentes son, por ejemplo, Flaxo Andes y el otro realizó el Consejo Nacional de Electricidad. Excelente, excelente. Entonces, al tener... Pero escúchame, Ricardo. Claro. Está muy bien tu análisis. Lo único que te digo es que plantees, el ejercicio era plantear el tema de investigación para, en base a ese estudio de investigación, poder
primero, conocer fuentes de investigación. Acabas de decir una fuente muy importante de investigación, que es el estudio realizado por la Flaxo y el CONECEL. Ese es fuente de investigación para tu tema de investigación, que es el estudio de energías renovables en el Ecuador durante el periodo tal. Perfecto. Entonces tienes esas fuentes de información. ¿Qué otras fuentes de información tienes? No sé. Inge, Y ¿me escucha? dime. Perdón. Sí. Bueno, aquí el tema, más bien dicho, el planteamiento del problema es el siguiente, ¿sí? O sea, no sé si de esta manera estaría un poco mejor planteado. A ver, le indico, por favor. Espera, dentro de un estudio que, bueno, más bien, esto es verídico, ¿no? Según el Consejo Nacional de Electricidad, que es el CONECEL, la cobertura actual de lo que tiene que ver con el servicio de eléctrico dentro del territorio nacional está cubierto al 84%. ¿Sí? Ya. El 16% restante no ha podido tener una cobertura eléctrica. ¿Sí? Ese es un planteamiento del problema. Ahora, para ser un poco más específico, nosotros nos vamos a la comunidad Achuar, ¿sí? Que está en la Amazonía. Bueno, dentro de esto está dentro del 16% que no está dentro de la cobertura del sistema eléctrico, ¿sí? Ahora también que esta comunidad, por temas culturales y temas territoriales, también no están de acuerdo con el abastecimiento del sistema eléctrico, ¿sí? Por diferentes temas. Entonces, esto sería que más luego se van a explicar, obviamente, ¿sí? Entonces, no sé si de esta manera estaría mejor planteado el problema. A ver, chicos, no les estoy diciendo que está mal planteado. No les estoy diciendo que está mal esta parte. Lo que estoy diciendo es que el ejercicio que necesitamos para esta clase es elevar el tema de estudio a un nivel superior. Para poder ustedes, si es que puede subirle por favor al objetivo o al tema que están planteando como proyecto. No, el planteamiento del problema no, sino el proyecto. ¿Qué están planteando como proyecto? Ya. Conociendo se quiere justificar. Para ello habrá que estudiar cuál es el problema que queremos resolver y cuáles son las formas más viables de resolver con este proyecto. No entiendo cuál es el proyecto. Con el siguiente proyecto se quiere justificar el planteamiento y desarrollo de una instalación solar. Ya, entonces el proyecto que ustedes están planteando dice desarrollar una instalación solar fotovoltaica de obra nueva mediante su justificación matemática y medioambiental, así como la adaptación de la normativa vigente. Básicamente lo que ustedes están planteando es el desarrollo de una instalación solar fotovoltaica. Esa es la idea principal, ese es el proyecto que están planteando. No está mal, pero se están enfocando ya en una solución. Lo que quiero es que primero analicen la problemática. ¿Cuál es la problemática que existe en esta comunidad Shuar? Y para ello ustedes tienen que elevarlo, como les decía, no sé si me escucharon al principio de la clase, les decía, el ejercicio de la tarea que tienen que entregar mañana está enfocado ya en una solución, ¿sí? Y ustedes han planteado bien la solución, han planteado la justificación del problema bien en base a esa solución. Pero ¿por qué plantean esa solución? Es lo que quiero entender. ¿En base a qué plantean esa solución? Entonces tienen que elevar el estudio a un nivel superior y decir, ok, necesitamos conocer cuál es la situación de la energía limpia o renovable en la comunidad Shuar de
en la comunidad Shuar durante el periodo tal. En base a ese estudio, necesito conocer, primero, definir cuáles son las fuentes de información. Ahí está clarísimo lo que dicen ustedes, el estudio del Comecel, el estudio de la Flaxo, la información que está disponible, no sé, en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, en fin, toda esa información que es la base para poder realizar este estudio. ¿Qué datos necesitan conocer acerca de este fenómeno de investigación? ¿Cuántos habitantes existen en la comunidad Shuar? ¿Cuántos de esos habitantes tienen acceso a energía eléctrica? ¿Cuántos han utilizado o cuán beneficioso es el uso de energía eléctrica? ¿Es o no factible la instalación o existe o no infraestructura de energía eléctrica a través del Sistema Nacional Interconectado en esta comunidad? Cosas así necesitamos conocer. ¿Para qué? Para, en base a ese conocimiento, ahí sí plantear que una solución a esta problemática, debido a que la comunidad Shuar no tiene acceso al sistema interconectado, debido a que el consumo es alto o es caro, no sé. En base a esa problemática, plantean ustedes la instalación de una, ¿qué es? Era instalación solar fotovoltaica. No sé si me hago entender. O sea, sí, ya yo le voy comprendiendo. Pero, bueno, ok. Sí, o sea, lo que buscamos es aplicar lo que estamos estudiando en este momento, que es el proceso de la investigación científica. Y ustedes tienen que estudiar primero una problemática para poder definir una solución. ¿Sí? Pero, Inge, porque... En el Perdón. tema este de la problemática, no no estaría dentro de la problemática lo que le estaba indicando, de que este territorio, por ejemplo, está dentro del 16% que no cuentan con el tema de energía eléctrica por medio del CONECET. Sí, es parte de la investigación que se debió haber realizado para poder llegar a esa conclusión. Por eso les digo, no es que esté mal, solamente lo que necesito es que ustedes nos hagan comprender desde dónde nació toda esa investigación. Ya, okay. ¿Sí? O sea, solamente nos falta vincular, ¿sí?, la investigación o la problemática de investigación con lo que ustedes están presentando aquí. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir? Ustedes pueden decir, hemos realizado un estudio de investigación acerca del uso de energías renovables en el oriente ecuatoriano. De este estudio de investigación hemos obtenido la siguiente información, ¿sí? Del Comecel, de esto. Hemos obtenido que el porcentaje de uso de energía en el sector oriental del Ecuador es tanto, que no existe una cobertura, todo lo que me estás indicando, ¿sí? Y inclusive las características del servicio eléctrico en estas zonas. Y en base a esto, nuestro proyecto, en base a este estudio, nuestro proyecto se enfoca en dar solución a esta problemática, ya que no hay mucha cobertura y por lo tanto necesitamos implementar una instalación solar fotovoltaica para que exista cobertura y aprovechar estas energías renovables, puesto que el beneficio es este. No sé si ahí está más claro. Sí.
Inge, estamos claros. Hacer el tema cualitativo. El tema cuantitativo, cualitativo, por eso les decía, primero tienen que plantear cuál es el tema de estudio superior. En base a ese tema, ¿cuáles son las fuentes de información sobre las que ustedes van a desarrollar? Y con esas fuentes de información, establecer cuáles son los datos o cuáles son los datos cuantitativos que necesitan conocer para entender mejor esta problemática y cuáles son los datos cualitativos que necesitan investigar o conocer para poder describir a perfección esta problemática. ¿Sí? E inclusive, ¿cuál es la relación entre los datos cuantitativos y los datos cualitativos? Inge, y una pregunta. El tema, por ejemplo, ya poniéndonos en el tema cuantitativo, ¿esto tiene que hacer referencia a la problemática? ¿O puede ser también hacer referencia a la solución a la problemática? Primero a la problemática, porque en base a la problemática tú planteas esa solución. ¿Sí? Recuerden que estamos en la etapa inicial del proyecto. Todavía ni siquiera empezamos a plantearlo el proyecto. Estamos en la etapa inicial, estamos definiendo cuáles son las problemáticas y cuáles podrían ser las diferentes soluciones. Okay. Y de esas soluciones poder definir cuál es la mejor y con esa solución plantear nuestro proyecto de manera adecuada. Okay. ¿Sí? Por eso, claro, posiblemente no lo comprendimos, no es que no lo comprendimos, quizá por error mío, les planteé ayer el ejercicio, o les planteé el día viernes el ejercicio de realizar el plan de contingencia, pero ese plan de contingencia ya era en base a una solución, a un proyecto ya descrito. Sin embargo, el día de hoy les estoy pidiendo que un poquito se olviden de ese proyecto que plantearon y suban un nivel arriba y me digan cuál es la problemática que analizaron para poder plantear ese proyecto. Ok. Está más o menos. ¿Sí, chicos? Entendido, sí. Muchas gracias. Lo vamos a ir trabajando, ¿no? La tarea no es para hoy, quizá ni para mañana. La idea es que quede bien entendido y que ustedes analicen la problemática y la liguen con esta solución. La solución me parece genial, me parece excelente. Implementar las instalaciones solares fotovoltaicas con el fin de cubrir ese déficit que existe en la red eléctrica nacional. Perfecto. O sea, me parece perfecto. Pero, ¿por qué planteo eso? Es lo que yo quiero entender. ¿En base a qué? Ok, no hay problema. Está comprendido. Ya. Y la problemática, ¿no? Sí. Y recuerden que al analizar la problemática como tal, yo puedo plantear diferentes soluciones. ¿Sí? Y al plantear diferentes soluciones, que obviamente todas pueden ser buenas, debo escoger la mejor. ¿Sí? A eso nos vamos. Ahora, pregunto, ¿todo eso lo hicieron en esta media hora? ¿O ese es un proyecto que lo trajeron de otro lado? No, ese proyecto era el que teníamos ya trabajado de los días y simplemente le metimos algo más. Lo que hicimos en esta media hora. Ah, ya. Entonces, ese es el proyecto sobre el cual hicieron el plan de contingencia. Así lo entiendo. Ajá, chévere. Está bien. Y el ejercicio... Ah, ¿no era ese? No, nos cambiamos de las tiendas virtuales a este proyecto que es más enfocado en algo más de innovativa y que no está muy invadido, porque esto de la... Me gusta mucho este proyecto. De la energía fotovoltaica o paneles solares no está muy invadido, es decir, no hay proyectos de investigación, sí. Hay implementación muy poca. Perfecto.
Ya. Muy bien, inclusive dices, hay proyectos de investigación, sí. Esos proyectos de investigación que existen, que de pronto ustedes ya tienen conocimiento, esos también son base de las fuentes de información. Saber cómo funciona la energía fotovoltaica y cómo se la aplica, perfecto. Esa es mi base para poder establecer una solución a esta problemática. No sé si me entienden. Este proyecto tiene mucho potencial y va tomando una forma bastante interesante. Ok. Listo, Inge. Entonces sí, es que está bien, solo le pediremos que por ahí le vamos a hacer las correcciones necesarias para ver si mañana nos puede dar una corrección más y nos dice si está bien lo que le vamos a corregir y todo esto, porque sí Sí, nos faltaría esto. Lo yo que pasa es que es diría, como una mezcla, porque como nosotros obviamente sí nos basamos en el anterior, que estaba ya basado en una problemática que ya tenía una solución. A nosotros este proyecto simplemente le agregamos esta parte de la ya. problemática. Yo diría que no le cambien nada a esta parte que me están presentando. No, hagan un nuevo documento de la problemática, solo de la problemática. Como les decía, no es más de 1 o 2 hojas. Analicen la problemática y déjenlo en como está, porque ya en base a esa problemática, la solución que están planteando en este documento es la del proyecto sobre el cual vamos a trabajar. Ajá, sí, de hecho de aquí es la que vamos a presentar el plan de contingencia. Sí, Chévere. este es el que va a seguir creciendo para presentar como proyecto final. Bueno, chicos, muy buen trabajo. Solamente les pido de que abran un poquito la mente más arriba, se orienten más a conocer el problema en sí y aplicar la metodología de investigación. Y en base a eso vamos a poder establecer varias soluciones y dentro de esas soluciones, una de ellas es este documento que me están presentando y quizá podría ser la más adecuada. Dije, una pregunta, ¿podemos nosotros tomar como referencia un análisis científico o muestra que ya hayan realizado? Porque obviamente nosotros no lo vamos a poder hacer como irnos Definitivamente nosotros, sí. tomar el muestreo personal y todo eso. Claro, Entonces. totalmente. O sea, Inge César, sí, ¿me puedo interrumpir? claro. Disculpe que lo moleste. Me puedo retirar porque ya en un minuto ya entramos a la otra hora. Sí, mil disculpas, ya nos pasamos. Ya, los que quieran retirarse no hay problema. O los que puedan. O Tengo una deban linda iniciar. noche. Igualmente, muchas gracias. Disculpen la... No, gracias a usted. No, es que estaba Gracias, interesante Inge. este pasó, Inge. Sí, creo que todos estamos y tratando de analizar bien, entonces este era así. Pero ya Inge, entonces no le borramos este documento. No. Está muy chévere este documento. Y va a empatar súper bien con lo que van a hacer ustedes. Ya, listo Inge, muchas gracias. Perfecto, Inge, muchas gracias. Buenas noches. Chévere. Gracias, Dije, ya chicos. sé, ¿le puedo hacer Está bien. una pregunta?